Gracias a todos aquellos que siguen las opiniones en nuestra página de YouTube. Por favor, un like, un me gusta a esta opinión y de paso se suscriben. Hace algunas horas dialogué con un par de jóvenes, incluso tuve un sentimiento positivo porque uno de esos jóvenes, que muy estructurado, que lidera la protesta, eh, es contemporáneo del hijo mío y él me recordó cuando eran pequeños, tenían sus 8 o 10 años, jugaban fútbol, pateaban la pecosa, como lo dice el papá de este joven. Y me llamó la atención favorablemente porque en realidad hay que felicitar y hay que aplaudir a los jóvenes. No meterlos dentro de la bolsa de los vándalos, sino que han sido valientes. Y esta valentía ha hecho que el gobierno, después de tratarlos que estas protestas están infiltradas por Maduro, por la FARC, por el ELN, por el castrochavismo, se han dado cuenta que tienen un asidero. Y tanto asidero es que la reforma tributaria la retiraron del Congreso, que ya la dirigencia política está diciéndole no a la reforma a la salud, y así va a pasar lo mismo con la reforma pensional. Aparte de eso, ya Duque en todos los discursos que últimamente ha dado está hablando de importantes recursos, pero para apoyar a los jóvenes, apoyar a los jóvenes, apoyar a los jóvenes. Los habían satanizado, habían dicho que detrás de esas marchas había algo oscuro y extraño, pero gracias a Dios el internet, la virtualidad ha dado para que desde otros países, medios influyentes de comunicación mundial, se hayan dado cuenta de la realidad de nuestro país, que los medios comprados por los conglomerados económicos que apoyan a los gobiernos de turno no han querido decir. Entonces, con esa presión internacional mediática, con esa presión política internacional frente a los hechos evidentes, claros, de abuso de la fuerza pública, de muertes, hechos que han propiciado la muerte de jóvenes y además desapariciones. Lógicamente uno rechaza a aquellos que han aprovechado la coyuntura de la protesta y han querido vandalizar, que es independientemente de una protesta de jóvenes. Entonces, al conversar con este joven aquí en Barranca Bermeja, me di cuenta que nosotros, ellos han despertado ese león dormido que había. Ellos han tenido los suficientes pantalones para enfrentar a este gobierno, un gobierno de la ultraderecha, que eso no es fácil enfrentar a un gobierno de la ultraderecha que tiene los organismos de control cooptados y que tiene una filosofía guerrerista que ve al otro como el enemigo y han pagado con muertos, pero han hecho que el gobierno reflexione y actúe, pero la protesta sigue. Porque es que el problema, yo se lo he dicho a muchos, no es del vandalismo. Es que el problema es de la miseria que hay en este país y de la inequidad que hay en este país y de cómo nos están robando la plata a los políticos, de cómo ellos no quieren cambiar y de cómo ellos quieren seguir en sus prácticas politiqueras. Los gobiernos de turno, los candidatos se apoyan en esa clase política vetusta que vive de los puestos, de los grandes contratos, de los robos, y aparte de eso, el gobierno es financiado por los conglomerados económicos que quieren, como dice uno en la costa, ir ay de papayita, todo. Financian, y en los gobiernos le cuadruplican la financiación de esa campaña y tampoco pagan impuestos, se van de ladito.
Ese es uno de los puntos que ha generado la protesta. Yo le dije a uno de esos jóvenes, sigan resistiendo porque ya se están dando logros y ya Duque está aceptando, ya el presidente Iván Duque está aceptando que no son ningunos vándalos, sino que hay una protesta justa. Resulta y pasa que yo les he dicho a los jóvenes que esto no solamente se quede en la esfera nacional. Eso es importante que no quede en la esfera nacional, o sea, que sean problemas coyunturales de país. Y que la importancia de esta protesta se tiene que ver reflejada en las elecciones a Congreso y a presidente. Y les voy a decir esto. Si este grupo de jóvenes tiene una sintonía con las diferentes regiones donde los jóvenes están protestando, ellos pueden generar un cambio generacional y político como el que necesita el país. Pueden sacar de taquito a todos esos congresistas sinvergüenza que viven de la teta del erario, que con 2 periodos en el Congreso ya tienen una pensión de por vida, que no legislan en Bogotá por lo del coronavirus, pero se están ganando, les está llegando puntualmente a sus cuentas ese billetico de gastos de representación. Y ellos no van a querer quitar esos privilegios. Entonces es tiempo para que los jóvenes generen un movimiento nacional que permita que de esos jóvenes estructurados, como ya he visto a muchos, salga una lista muy fuerte al Congreso que permita no solamente sacar a toda esa cantidad de personajes y de sujetos que hay ahí. Hay gente buena, sí, pero hay una gente perversa que hay que sacarla de ella como dé lugar. Ya basta de la tetica de esos sinvergüenzas. Y que ellos lleguen al Congreso y eso signifique que permitan una reforma constitucional a través de la cual se reduzca el Congreso, se quiten gastos de representación y le generen a la nación un ahorro importante que puede servir para programas sociales. Y que también eso, una vez pasen esas elecciones al Congreso, con esa fortaleza que puedan tener esos jóvenes y que por favor no se vayan a dejar contaminar o dejar llevar de la vieja clase política que quiera dividirlos y hacerlos que integren sus listas, terminan siendo relleno y terminan haciendo que ellos favorezcan a la misma clase política. No, para un lado de la clase política ese vejestorio que necesita que este país necesita avanzar. Y cuando hablo de ese vejestorio es los que están anclados ahí en el Congreso y los que creen que esto es una monarquía de padres a hijos también tienen que irse. Pero además, con esa reforma constitucional, reducir el Congreso, pero permitir que en las elecciones regionales surjan nuevas figuras y que muchos de esos jóvenes hagan parte de esas nuevas figuras, para que muchos exalcaldes y muchos acomodados que cada vez que hay elección se ponen a sonar para volver a hacer lo mismo y que genere simpatía porque roba pero regala. Tenemos que cambiar esa escala de valores y decirle a la gente basta ya. Entonces mi mensaje es directo, señores, jóvenes. No se vayan a dejar contaminar por los politiqueros y por aquellos que quieren pescar en río revuelto como han querido hacerlo aprovechando las marchas. Menos mal que ellos dijeron, no señor, ya nosotros los tenemos identificados y ellos por un lado y nosotros por otro. No se dejen contaminar, sigan ese movimiento, genera mucho sacrificio, va a generar dolor, lo está generando, pero es necesario ya este cambio. Ustedes han motivado este cambio y es necesario apoyarlo. Yo desde aquí los voy a apoyar y cuenten conmigo para lo que sea porque es necesario empezar a cambiar el país y los territorios.
Fuera todo ese poco sinvergüenza que lo que terminan es robándose los recursos y vivir a costa del pueblo. Y el pueblo muriéndose de hambre. Y los alcaldes montándose para robar. Y los grupos económicos financiando y comprando votos para que estos alcaldes se monten, favorezcan a esos grupos económicos y además vayan como voy yo ahí. Todo eso se tiene que acabar. Y ustedes ya iniciaron esa revolución y hay que apoyarlas.